3, 2, 1. Los mandamientos que Gedeón rompió. En el capítulo de Jueces 8, 22, 35 vamos a estar recordando un poco de la historia de Gedeón, donde tuvo varias victorias espirituales, pero eso no lo salvó de cometer unos graves errores que lo llevaron al fracaso espiritual. Vamos a descubrir qué pasó con Gedeón y cómo podemos aprender de sus malas decisiones al final de su vida. Hemos estado estudiando la biografía de un creyente común y corriente llamado Gedeón, cuya historia revela una vida de fe, ética y moral. Sin embargo, hoy en nuestro estudio vamos a encontrar que tristemente Gedeón tropezó en la última vuelta de la carrera. En el último capítulo de su vida leemos acerca del fracaso moral, ético y espiritual de este, quien había llegado a ser un gran hombre de Dios. Como primera pregunta, ¿qué hizo que este hombre fracasara en sus últimos años? Obviamente, no sé todas las razones, pero sé que Dios nos ha dejado esta historia registrada en la Biblia para nuestra instrucción y nuestra advertencia. Por su gracia, espero que al final de este estudio podamos entender y recapacitar las palabras que el apóstol Pablo escribió en los Gálatas. Estaban corriendo tan bien que los impidió para que obedecieran la verdad. El punto alto de la carrera de Gedeón. Como bien recordamos, Gedeón guió a los israelitas en una fantástica victoria sobre los madianitas. El poder de Dios fue demostrado al confundir a sus enemigos, que accidentalmente se mataron entre ellos. 120 madianitas murieron en medio de la confusión, y luego Gedeón persiguió a los 15 que escaparon y los derrotó. Lo que ocurre después casi de esperarse, ya que Gedeón ha sido un líder tan bueno. Las personas vienen a hacerle una propuesta interesante, y eso lo podemos ver en Jueces 8:22, que dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ahora, antes de mirar la respuesta de Gedeón, vamos a detenernos para observar la actitud de la nación de Israel. Podemos notar que las palabras tú nos has librado, Israel todavía no reconocía que fue Dios quien los libró. De hecho, en Jueces capítulo 8 no vemos ni siquiera una pizca de agradecimiento hacia con Dios. En ninguna parte del capítulo leemos que las personas se detienen y dicen: Dios, gracias por librarnos de nuestros enemigos. La nación de Israel es un lugar de agradecer a Dios. Agradece a Gedeón. Al mismo tiempo, los israelitas lo tientan con una oferta bastante muy tentadora, diciendo: Gedeón, queremos que tú seas nuestro rey. De hecho, queremos que tú y tu hijo sean nuestro rey también. Ellos le piden que sea el rey de la primera dinastía en Israel. Esta era una propuesta difícil de resistir para Gedeón. La respuesta que Gedeón le da en ese momento, en el punto alto de su carrera, las cosas van a ir de mal en peor en la vida de Gedeón, y lo podemos ver en el capítulo 8:23, que él dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Su respuesta de él fue fantástica. Él está en lo correcto, porque Dios era el rey en esta nación. Era dirigida por Dios a través de un profeta, a través de un juez. Así que Gedeón respondió
diciendo: eso estaría mal, solo Dios es el rey de Israel. Bueno, aquí viene la caída de Gedeón. En Jueces 8:24 dice: les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: esto es lo menos que podemos hacer por ti. Al responder era como que de buena gana: te lo daremos. Y tendiendo su manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que le pidió: 1,700 siclos de oro, sin las planchas y colleles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y los collares que traían sus camellos al cuello. La mayoría de los eruditos se dice o se piensa que esto era una economía entre los 350 y $400 aproximadamente. Ahora, cuando leemos estos versículos por primera vez, puede ser que nuestro pensamiento haya así de que: oh Gedeón, qué tan codicioso te estás volviendo. Sin embargo, este no es el caso. El siguiente versículo nos muestra cuál fue su motivación para pedir el oro. Jueces 8:27, y sigue diciendo: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. La palabra tropezadero significa seducir, atrapar en la ruina. Este efod va a arruinar y destruir la familia de Gedeón. Ahora tengo la primera pregunta, que dice: ¿por qué Gedeón quiso hacer este efod? Y la siguiente: ¿por qué el efod destruiría a su familia? ¿Qué tenía de malo el que Gedeón construyera un efod? Necesitamos entender que ese efod era muy importante para la adoración de Israel. Tenía la forma de un delantal y era la prenda exterior del sumo sacerdote. Así que Gedeón está haciendo un efod de imitación, y esto nos recuerda las Sagradas Escrituras, es que va a destruir su vida. Al parecer, Gedeón asume el rol que Dios nunca le dio, de sumo sacerdote. Gedeón hace un efod falso, así un sacerdocio falso. También, si notamos en el versículo 27, una ubicación alternativa para adorar es que ¿por qué querría Gedeón tomar el rol de un sumo sacerdote y mover el lugar de adoración a Ofra? Si bien ponemos atención a los detalles, nos habremos dado cuenta que el sacerdocio durante el liderazgo de Gedeón era corrupto e inmoral, y a lo menos improductivo. De hecho, en ningún lugar en todo el libro de Jueces leemos acerca de un sumo sacerdote, o que se nos haya mencionado un sumo sacerdote que estaba cumpliendo su función o guiando a la gente en adoración. Esta omisión grita dónde están o algo está pasando. Además, el tabernáculo estaba en Silo, el cual era el lugar de adoración establecido en este monte. Imagínense ustedes en qué territorio se encontraba Silo. Estaba en el territorio de los mejores amigos de Gedeón, la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, ellos se encargaron a Gedeón porque él no les había
invitado a pelear contra los madianitas. De hecho, en el capítulo 12, ellos van a encarar a otra tribu por lo mismo. Y dicen, estamos tan enojados que vamos a quemar tu casa. Gedeón desobedece 3 mandamientos fundamentales al actuar como un sumo sacerdote. Como primer punto, Gedeón no era apto para utilizar el efod. ¿Qué nos dice Éxodo 28? Si bien recordamos las vestiduras de los sacerdotes, en el capítulo Éxodo 28:1 nos dice, dentro de todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos, Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar, para que sean mis sacerdotes, así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Dios dice específicamente que solo los descendientes de Aarón podían usar el efod, solo el sumo sacerdote, no Gedeón. Él no tenía derecho de asumir los cargos sacerdotales. Como segundo punto, estaba hecho con materiales incorrectos. Gedeón había realizado un efod de materiales incorrectos. Pero si regresamos al versículo de Éxodo, versículo 5, me parece, el traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto, se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino, con bordados en oro. La túnica debe de llevar 2 tirantes en los extremos y un cinturón. A lo cual el efod que él tenía debería de tener todos estos materiales azules, no de oro. Quizás Gedeón y las demás personas lo hicieron de esta manera para que el efod fuera más impresionante para sus ojos. Pero sin embargo, lo que ellos y nosotros deberíamos aprender es que a Dios no le impresiona la belleza o la ostentosidad. A él y lo que le impresiona es la obediencia. Y como punto número 3, el efod tenía ubicación equivocada. ¿Por qué tenía esa equivocación? Porque Gedeón luego instituye un sacerdocio y una forma de adoración. Una ubicación para adorar que rivalizaba aún tratando de sustituir la verdadera ubicación. Quizás sus motivos eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Si miramos nuevamente el resultado de Jueces 8:27, dice, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. La palabra prostituirse aquí se refiere a un fracaso espiritual, la infidelidad espiritual. Dios describe la solución de Gedeón como adulterio espiritual. Gedeón no tenía ningún derecho de hacer este efod. Las personas no tenían ningún derecho de ir a Ofra para adorar. Ellos estaban cometiendo infidelidad espiritual. Eso es lo que Dios pensaba acerca de las acciones de Gedeón. Quizás Gedeón pensó que Dios haría una excepción con él. Los líderes a veces piensan de esa manera. Piensan que pueden vivir con otras reglas. ¿Cuándo vamos a aprender que los líderes espirituales no tienen privilegios espirituales? ¿Qué hace Dios? Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios en Jueces 8:28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón.
Gedeón ha hecho todas estas cosas, así que ¿dónde está el rayo del cielo? ¿Dónde está el juicio divino sobre este hombre que se ha vuelto loco en su intento de crear su propio centro de adoración? Dios no interrumpe sus planes. Eso significa que Dios debe aprobar o no. Al menos eso es lo que Gedeón, evidentemente él pensaba. Sin embargo, Dios nos hace excepción para Gedeón y tampoco las hace para cada uno de nosotros o para mí. Aunque Él haya usado nuestras vidas en el pasado solo porque los cielos están en el silencio, cuando pecamos no significa que Dios está probando nuestro pecado o que Él no se ha dado cuenta. Claro que se da cuenta. En el capítulo 8 de Jueces, versículo 29 al 31, el segundo pecado en la vida de Gedeón es su inmoralidad, es el pecado. Vemos que en el capítulo 29, versículo 29 de Jueces, capítulo 8 dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Gedeón era una persona famosa, líder, ya que los líderes solían tener muchas mujeres. Él tuvo muchas mujeres. Esta es la forma típica de demostrar el poder en Canaán. Sin embargo, la ley prohibía esta actividad. Y lo vemos en Deuteronomio 17, donde dice, no tomará para sí muchas mujeres. En el versículo 30 vemos que nos dice que él tenía muchas mujeres. Versículo 31, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. La palabra le puso es como que él designó ponerle el nombre. Si bien en el versículo 32 como segundo punto, él abrió la puerta a la idolatría. Jueces 8:33 nos dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Si bien el pueblo de Israel estaba esperando que este viejo juez muriera, y tan pronto como muere, ellos piensan, bueno, ya estamos acostumbrados a adorar en otro lado y de otra forma. Ellos estaban listos en servir a Baal, estaba ya eso en su sangre, estaban acostumbrados a cometer los pecados. Como en resumen, recordemos que la primera es que la falta de fe en el pasado no impide que pueda actuar fielmente en el presente. Que esta historia consideremos que nosotros nos tenemos que someter a la autoridad de Dios y Dios puede usar nuestras vidas. Lo que fue la historia de Gedeón en los últimos días de vida, lo vemos intoxicado en nuestra prosperidad, lo vemos, nos vemos tambaleándonos y tropezando sobre esta línea y la meta.
Recordemos que podemos repetir las palabras del apóstol Pablo que dijo en 2 Timoteo 4, 7, 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Pero de qué estaba hablando Pablo? Él estaba hablando acerca de un galardón, de un premio único dado a aquellos que terminan bien la carrera. Permanezcamos y que esta historia nos pueda servir de ayuda para no caer de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde.